Siguiente. Bueno, quiero que vuelvas otra vez a compartir, por favor, Eli, tu pantalla y vamos a Ay, ya. retomar. Entonces, estaba en la parte en donde les decía que cuando yo quiero presentar una tabla dinámica y esta va a servirme a mí para una presentación, para reunirme con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, como para presentar. Entonces, lo ideal sería que para tener la información más compacta posible, los que tienen mayor cantidad de elementos vayan a fila y los que tienen menor cantidad de elementos vayan a columna, porque así se va a ver más compacta la tabla aunque en cantidad de información siempre sea lo mismo, digamos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás es, si salís de tu tabla dinámica y en una de las celdas vacías de abajo de la tabla, va a desaparecer esa lista de campos que tengo ahora visible incrustada en la hoja. Ahí, por ejemplo, yo veo todo y está bien, no, o sea, yo veo en una sola hoja todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurriría si cambio fecha le lleva a columna? No, al revés, fecha le lleva a fila y vendedor le lleva a columna. Entonces, esas son cuestiones así que uno por la práctica en el uso de la tabla dinámica y en las presentaciones que uno va armando se va a ir dando cuenta que van a ser así. Entonces quiero que notes que ahora es como que se modificó el tamaño de la tabla, pero en realidad visualmente nomás ocurrió eso, ¿sí? Pero para eso tuve que haber entendido yo qué es lo que quería visualizar para que esto sea así. Otra es que yo vaya probando y donde me quede mejor dejo, ¿verdad? Pero acá para tener una idea es que, porque vos tenés, selecciona por un ratito todas las fechas, quiero ver nomás cuántas fechas tenés. Entonces, desde ahí hasta, o sea, hacer una selección así de eso. ¿Cuántas fechas son? Bueno, ahí te dice 52, pero en realidad son del 5 a 17, 12 elementos. Sin embargo, los vendedores son 5. Entonces, es evidente que tenés más elementos en fecha y menos elementos en vendedor. Por eso nomás la idea de ponerlas en fila a las fechas hacen que la tabla dinámica como que se compacte más. Otro principio que tiene las tablas dinámicas es que mientras yo tengo más de un campo en el área de fila, mi información se va a volver parada. Es decir, voy a tener que leer de arriba para abajo hasta llegar al total general. Vamos a verificar cómo es eso. Quiero que por favor le lleves también a vendedor, a fila. Ahí donde está fecha, así como salió originalmente luego la tabla, ¿sí? Ahora vamos a hacer una serie de movimientos para entender la estructura de la tabla nomás, ¿sí? Entonces, cuando yo casi todos mis elementos, mis campos, llevo a un área y esta área es fila, la lectura de mi tabla dinámica se vuelve vertical, ¿sí? De arriba para abajo se tiene que hacer hasta llegar al total general, ¿sí? Cuando estos dos campos van al área de columna, de hecho quiero que ahora le arrastres al área de columna, por favor, a los dos, tanto a fecha como a vendedor, vamos a ver que la tabla dinámica se Profe, vuelve más... Sí, 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 sí. a mí no me sale más ese campo de la tabla dinámica, no sé qué Te pasó. explico, te explico. Hace rato yo a Eli le dije que salga de la tabla dinámica y se ponga en una celda vacía. Cuando Sí. hizo eso, desapareció los campos. Para que vuelvan a aparecer los campos, tenés que volver a entrar en la tabla dinámica. No hace falta hacerle doble clic. Una vez clic nomás en la tabla, Y tiene que volver hago a eso y no verse. aparece. Te explico también por qué. Porque ahora quiero que mire en el siguiente lugar. Vea que te voy a anotar, o sea, les voy a pintar en la pantalla para que me puedan seguir. Espera un ratito. Voy a llevar a mi anotador a otro lado. Ahí está. Entonces, en la pantalla o en tu hoja, quiero que notes si te sale esto que te estoy marcando. Sí me sale. Tanto tabla dinámica. Si te sale, entonces vas a entrar en, prueba un poco, Eli, no sé si es analizar o es diseño, uno de los dos. Cuando entras en analizar, a la derecha tiene que haber, allá está, un botón mostrar, el último botón. Mostrar Sí. dice. Y al entrar ahí, hay tres opciones, lista de campo, botones y encabezado de campo. El que vos tenés que tener tildado es este, lista de campo. Cuando tildas ese, ahí tiene que salir. En este caso, Ah, Eli tildó y desapareció. Entonces, esa puede ser también otra opción que ya esté, digamos, invisible la lista de campos, por más que yo estoy trabajando con una tabla dinámica. El que usa tabla dinámica normalmente deshabilita la visualización de sus campos. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando la tabla dinámica ya está armada y no necesita más ser modificada. Es decir, se actualizan nomás ya los datos y se van viendo los nuevos datos en ese informe. Ahora, cuando yo le quiero hacer un cambio a mi tabla dinámica, porque voy a volver a modificar mi informe, entonces ahí es donde tengo que entrar para volver a
visualizar la lista de campos. En este caso ya se ve, por lo tanto ya podemos continuar con lo que Sí. estábamos viendo. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es que si los dos campos están en el área de columna, mi tabla dinámica se vuelve horizontal, es decir, para que yo llegue al total general de mi informe, yo tengo que irme de izquierda a derecha. Entonces voy a ver que me voy a ir hasta no sé qué columna para encontrarle a mi total general. Pero cuando, estos son los dos extremos, ¿verdad? O muy vertical o muy horizontal, entonces ustedes ya saben que la solución es a uno de los dos campos llevarle a la otra área que no se está usando, que en este caso es fila, ¿verdad? Pero yo voy a ver otra vez diferencias. Llevarle un poco a vendedor primero a fila un ratito, para entender nomás. Vendedor a fila y le dejo fecha en columna. Yo veo como originalmente me pidió el ejercicio, es decir, semi horizontal todavía está mi tabla dinámica y la parte, digamos, de los elementos que son pocos en el área de fila hace que todavía se siga viendo como un poco horizontal. Ahora, en el momento que yo hago el cambio de fecha a fila y vendedor a columna, ahí es como que mi tabla se vuelve un poco más cuadrada y no tan rectangular, por llamarle de alguna forma, para poder ver la información más compacta en una sola pantalla, en una sola hoja, si es que se va a imprimir, si es que se va a pasar una presentación. Y eso es lo ideal, que ustedes manejen esta secuencia de presentación para que ustedes puedan siempre tener una pulcritud en la presentación de los datos, digamos, ¿verdad? Ahora, acá hay que aclarar algo también. Puede darse el caso que yo tenga muy pocos elementos en un campo y muchos elementos en otro. Y aún así, que el campo de menos elementos parezcan que tiene más datos. ¿Cómo es eso? Ahora, por ejemplo, los datos de fila son las fechas y los datos de columna son solo un nombre. Pero imagínense que ustedes tengan que tener nombres más largos, es decir, tres nombres, dos apellidos, entonces Andrés ya va a ser, digamos, algo, un ancho de columna mucho más largo que esto que estamos viendo. Y lo mismo para todos los nombres. Entonces ahí es donde puede darse el caso también de que aunque yo tenga muy pocos elementos, estos nombres sean muy largos y hagan que en apariencia visual cada columna sea más, o sea, pueda parecerme visualmente que tenga mayor cantidad de datos en columna que en fila. Y eso, por ejemplo, puede ser también algo que se tiene que probar en el sentido de ver en qué posición queda mejor visualmente, digamos, ¿verdad? Otro caso particular que suele ocurrir en empresas es que no tengo luego nunca pocos elementos. O sea, siempre nomás luego tengo muchos elementos yo en mi tabla dinámica. Entonces, no me queda de otra. Voy a tener que ver una tabla dinámica muy larga en cuanto a los elementos que tengo en columna y los que tengo en fila, y no me queda de otra que tener que visualizar de esa forma, ¿sí? Entonces, va a haber veces donde se puede aplicar esta teoría que les estoy dando y va a haber veces donde no se va a poder aplicar, por lo tanto ya me adelanto lo en decirle que cuando se trabaja normalmente en empresa y los datos que se usan son muchos, entonces se suele dar un poco eso que no se puede aplicar a esa tabla dinámica en particular, pero en lo general casi siempre voy a tratar de hacer con toda la información en bruto que tengo en mi base de datos o en mi servidor o en la captura de los valores que tengo de mi información, un resumen, ¿verdad? Y casi siempre ese resumen va a tratar de tener menos elementos que los datos en bruto y ahí es donde yo voy a tener que aplicar ese conocimiento que les estoy dando ahora, digamos. Entonces, aunque el ejercicio me pida que fecha se quede en columna y vendedor en fila, yo voy a dejar simplemente esto por sentado para poder entender que se va a tener que hacer esta modificación para que la tabla dinámica se vea más compacta. Bien, dicho eso, quiero que volvamos a pasar al ejercicio Tabdin 1 para ver un poco qué más falta. Dice que se debe ordenar vendedor de forma descendente de mayor a menor. Bueno, acá también quiero que se tenga en cuenta lo siguiente. Le voy a mostrar tres cosas. Primero, pasemos otra vez a la tabla dinámica. En la tabla dinámica no hace falta, por ejemplo, como en la base de datos en bruto, hacer la selección de toda la base para irme al botón de ordenar personalizado, por ejemplo, ¿sí? Nosotros habíamos visto en los ejercicios anteriores que casi siempre que queríamos ordenar o teníamos que seleccionar toda la base de datos para pedirle que se ordene por cierta columna y no simplemente la posición en una celda. En el caso de la tabla dinámica es diferente porque
Yo simplemente necesito seleccionar una celda de lo que quiero ordenar. Pero acá quiero que me entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que yo le digo, no, en cualquier celda nomás se pueden poner para ordenar, pero tiene que ver la posición. Miren los datos de Rodolfo. La última columna del vendedor es Rodolfo y yo me miro, o sea, veo que arranca con 5.800 y termina con 3.500. No hay un orden aparente, digamos, en la información de Rodolfo que no sea la cronológica por fecha, digamos. Pero, ¿qué ocurre si yo estando en uno de los datos de Rodolfo, y ojo que digo uno de los datos, puede ser cualquiera de los valores de la columna, quiero que te pongas en uno de los valores de Rodolfo, por favor, eso, en cualquiera. Y ahora quiero que te vayas a la pestaña datos. ¿Por qué en datos? Y porque normalmente el botón de ordenar está en el centro, ¿sí? Por eso nada más me voy a datos. En realidad puede ser clic derecho también, ¿verdad? Pero datos tengo, arriba el botón AZ y abajo el botón ZA. Quiero que ahí presione el botón de AZ y vamos a mirar, ¿sí? El de arriba, ese. En el momento de presionar el botón de AZ, ¿qué hizo Excel? Bueno, eso es lo importante. Él entendió que mi posición era la columna de Rodolfo y a Rodolfo le ordenó sus datos. Los valores que están primero no son ningún número, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque él considera que la celda vacía es cero. Entonces, cero le dejó arriba, ¿sí? Las cuatro primeras celdas en la memoria de Excel vacío es igual a cero, por lo tanto están primero. Luego viene 1.300, 1.500, 1.700, 3.500, 3.700. Es decir, todo está ordenado en función a la columna de Rodolfo. Si yo ahí presiono el botón de ZA, que es el botón de abajo, va a ser el orden inverso, pero solamente siguiendo la Rodolfo. Es decir, a lo mejor por coincidencia otras columnas se ordenan en el mismo orden que yo le estoy pidiendo al de Rodolfo, pero quiero que miren, total general de al lado, por ejemplo, no tiene ese orden de mayor a menor. El de Raúl tampoco, el de Juan tampoco. Elizabeth tiene un montón más luego. Andrés, Andrés coincidió con el de Rodolfo que está ordenado de mayor a menor. Pero lo que voy es, acá yo le digo a Excel que quiero ordenar. Y en este caso, al estar posicionado en Rodolfo, ordené Rodolfo. ¿Qué pasa si me posiciono en Raúl? Ponete un poco ahora en cualquier celda. Y ojo que yo cualquier celda, la que está vacía y todo. Pero de Raúl, al pedir ordenar, vuelve a lo mismo. Celdas vacías son iguales a cero, por lo tanto aparecen arriba y después empieza 1.350, 1.750, 3.550 y así sucesivamente. Y lo mismo con el otro botón. Entonces, acá voy a tener que atender en qué lugar me posiciono para pedir ordenar. Este es el orden más rápido que una tabla dinámica te puede mostrar, que es simplemente la posición de la celda. Entonces, si yo quiero hacer ranking de ventas, yo tengo que entender que los vendedores están en columna. Por lo tanto, quiero saber quién es el vendedor que más vende. Me voy a tener que ir a la última fila. Y ojo, que la posición no es el total general, ese de 204, 200, sino que es cualquiera de los demás valores que no son el total general. Entonces, me puedo poner o en el total de Andrés, o en el total de Raúl, o en el total de Rodolfo. Y en cualquiera de esas celdas me voy y presiono el botón de AZ. Presiona un poco el botón de AZ. Entonces, ¿qué hizo? Ahora no se ordenó más. No es porque estaba yo en la última columna, tomó esa columna y ordenó esa columna. No. Como era el total de las filas, es decir, la última fila, el total de todos los vendedores, hizo un ranking por vendedor de menor a mayor. Si yo miro esa fila ahora, el primer valor que está al lado de total general es 35.700, después le sigue 36, después 37, después 39 y último 56. Si presiono el botón de ZA, que es el de abajo, me va a hacer el orden inverso, es decir, primero el 56, después el 39, después el 37, después el 36. No sé si me están siguiendo. Ojo que solamente estoy dando la posición de celda para el orden, ¿sí? Ya vimos qué pasaba si me posicionaba dentro de los valores que no eran los totales, ordenaba esa columna de A a Z, de Z a A, o de menor a mayor, de mayor a menor, porque son importes, ¿verdad? Si me posiciono en la última celda, perdón, en la última fila, cualquiera de las celdas de esa fila, el orden se hace de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, menor a mayor, mayor a menor. Si me posiciono ahora para hacer un ranking por fecha, voy a tener que posicionarme en cualquiera de los datos de la última columna, de total general. Y al posicionarme ahí, pero ojo que estoy hablando de la columna G, al lado de Andrés, por llamarle de alguna forma, no es más la última fila, sino la última columna. Ahí, por ejemplo, y le das clic en AZ o ZA, ahora el orden se genera ahí, en esa columna. Si es AZ, 1.300 a 60.900. Si es ZA, arriba se va a ir 60.900 y abajo se va a quedar 1.300. Y todos los valores de adentro están ordenados de menor a mayor, en este caso,
y si presiono el botón de ZA de mayor a menor en ese caso. Entonces, yo estoy observando un ranking en esa columna y estoy observando otro ranking en la fila de abajo. Eso era lo que ya hicimos en el ejercicio anterior, pero quería nomás mostrarle de vuelta porque estamos hablando de las formas más rápidas de ordenar. Ahora, vamos a suponer que el jefe o ustedes o la compañera o el compañero o lo que fuese dicen, no, yo no quiero ver ordenado por total, ordenado por fecha, ordenado. Yo quiero ver por alfabeto. Quiero que me ordenes por alfabeto los nombres. Entonces, ¿cómo hago eso? Y la posición no va a tener que ser en ninguno de los valores, va a tener que ser en uno de los nombres. Entonces, si yo me pongo en un nombre, pues tiene que ser una sola celda nomás, y ahí le doy ordenar de A a Z, por ejemplo. Entonces, ahí yo voy a ver que se ordenó por alfabeto. Entonces, por eso acá en la tabla dinámica se trabaja mucho también la posición de la celda activa para el uso del orden, ¿sí? Entonces, acá yo estoy viendo que el orden ya es ahora por alfabeto, no tiene en cuenta ninguno de los valores de las columnas de los vendedores, ni en la columna de las fechas, ni en la columna, ni en las filas de los vendedores totales, o de los totales por vendedor. Por lo tanto, es ahora por nombre. Y de la misma forma va a ser si me posiciono en cualquiera de las fechas. Si yo me posiciono en cualquiera de las fechas y le doy ordenar de A a Z, de Z a A, él va a hacerme el orden cronológico. Si en este caso la fecha más vieja arriba, la fecha más nueva abajo, y si el otro botón va a ser viceversa, ¿sí? La fecha más nueva arriba y la fecha más vieja abajo, ¿verdad? Espero que se esté entendiendo, porque esto en realidad hace que ustedes cuando ya tienen la información, ya tienen la tabla dinámica, ya organizaron todo, quieran otra vez hacer un análisis más específico en cuanto al orden de la información que tengan y bueno, y esto le va a ayudar muchísimo porque se trata simplemente ya de la posición dentro de la tabla dinámica para hacer el pedido de orden de AZ o de ZA. ¿Se entendió hasta ahí, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Quiero que veamos ahora de vuelta qué nos pide el ejercicio 1, Tabdin 1. Y, ok, el punto 5 dice, colocar separadores de miles en un autoformato en color verde. Ustedes ya hicieron la separación de los números en formato de miles, por lo tanto lo que nos queda es el tema de los colores, ¿sí? Bueno, cuando yo necesito cambiar el aspecto porque voy a manejar un estilo, tengo la opción o de hacer manualmente la selección de un color, digamos celda por celda, columna, fila por fila, etcétera, o directamente hacer una selección de uno de los diseños que ya tiene predefinidos Excel. ¿Y eso dónde está? En dos lugares en realidad. Vamos a ver el primer lugar. El primer lugar tiene que ver con la pestaña diseño, que de hecho es de las herramientas de tabla dinámica, que es la última. Ahí, por ejemplo, a la derecha tengo estilos de tabla dinámica. Si yo entro en el botón de abajo, porque a la derecha tiene tres botones, son flechitas en realidad, pero el tercero muestra una flechita con una raya. Esa abre, digamos, la gama de diseños predefinidos. Y ahí ya tengo tres niveles, nivel claro, nivel oscuro, medio y al último tengo el nivel oscuro. Entonces, él me muestra de la gama de la paleta de colores estándar, no es estándar, colores de temas, ¿verdad? Es lo que me muestra para que yo seleccione esos colores y no tenga que hacer tanta inversión de tiempo haciendo modificación de colores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos que yo seleccione ya va a hacer el cambio del aspecto de mi tabla dinámica. ¿En qué otro lugar yo encuentro esto? Yo encuentro también esto en inicio. Si yo me voy a inicio, que es la pestaña tradicional de Excel que no tiene nada que ver con tabla dinámica, pero ahí también está en dar formato como tabla. Si yo entro en dar formato como tabla, le vuelvo a encontrar a los mismos diseños, por lo tanto, este es un sector en donde también puedo hacer el cambio del aspecto de mi tabla dinámica, ¿sí? Bien, ok, seguimos. Ya le pueden cambiar de color a Tabdin 1, con esto finalizamos. Ahí pedía un color verde, creo que, entonces, no sé, pueden seleccionar más cualquiera de los diseños que tengan color verde, en este caso dar formato como tabla, no, ese es formato condicional, ese. Cualquiera de los que tenga color verde está bien para dejar como eh, diseño final del ejercicio, ¿verdad? Y con eso estamos. Entonces, pueden cambiar nomás el color de la pestaña de la tabla dinámica 1. Dayana, ¿vos pudiste hacer todo eso? Sí, profe. Ya. Bueno,
Excelente. Ahora quiero que Eli dejes de compartir. Vamos a pedirle a Dayana que nos comparta. ¿No tenés problema, Dayana, ahora para compartir? No, no, no tengo problema. Bueno, Espérame que bueno, voy vamos a a hacer contigo cambiar mi... número 2. Ay, espérame. Ya, un segundo, estoy... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nombre de- Ahí está. Ok. Ahí está. Bueno, para el caso 2 vamos a hacer lo que nos pide ahora. Bueno, en este caso la idea es ver nomás de qué otra forma también se puede acceder a una tabla dinámica. Nosotros normalmente seleccionamos la base de datos y insertamos la tabla, pero en este caso él pide que la tabla nueva que se crea no esté en una hoja nueva, sino esté en esta hoja y nos dice que en esta celda, y en este caso presenta la celda I12. Entonces la idea es irme hasta la celda I12 primero. Quiero que te vayas un ratito hasta la celda I12 y en esa celda vamos a insertar la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, ahí. Pero ¿cómo hago? No voy a seleccionar la base de datos. Directamente en esa posición nomás ya me voy a insertar. Entonces, la pestaña insertar, en el botón de tabla dinámica, voy a observar que aparece, digamos, el asistente de tabla dinámica que me pide que muestre cuál es la tabla o rango. En este caso, nosotros todavía no pasamos, no recuerdo un poco si en el ejercicio de Eli en la primera tabla, nosotros todavía no pasamos el rango de la tabla dinámica a formato de tabla, Eli, ¿verdad? ¿O sí? Ya llegamos a pasar. La tabla dinámica no. Pero en otro ejercicio ya llegamos a En, ver, yo no le en otro mostré, ejercicio, ya llegamos a sí, ver lo que era el formato de tabla, ¿verdad? sí, en otro ejercicio sí. Bueno, fantástico. Bueno, en este caso todavía no vamos a pasar a formato de tabla, pero para el tercero ya vamos a pasar. El que hagamos de vuelta contigo vamos a pasar ya a formato de tabla antes de hacer la tabla dinámica. Pero hasta acá, para ver nomás que hay diferencia entre la base de datos que está en formato de tabla con la base de datos que no está en formato de tabla. Y a eso Excel le llama rango. Por eso dice tabla o rango. Como no tengo formato de tabla en mi base de datos, él se refiere a ese rango. Y cuando se refiere a ese rango, quiere decir que no le puse nombre, porque normalmente la tabla tiene un nombre, o se llama tabla y un número, o se llama del nombre o del modo que nosotros le nombramos. Pero en este caso, vamos a tener que ya seleccionar otra vez desde fecha. Y en la celda A11, te vas a ir un ratito hasta ahí, Dayana. Ahí, siempre el encabezado, ¿sí? Entonces, A11 y vas a hacer desde ahí Control Shift, flechita a la derecha una vez, flechita abajo otra vez, para que haga la selección de toda la base de datos hasta ahí. Bien, entonces ahí yo puedo ver en el rango que se muestra es el nombre de la hoja que se llama Tabdin 2 y aparece entre, ¿cómo se llama eso? En el formato de referencia absoluta, $A, $11, dos puntos, $G, $68, ¿sí? Bien, allá abajo dice hoja de cálculo existente, ubicación y ya me muestra luego el nombre de esta hoja que es Tabdin 2, formato de referencia absoluta para la celda I12 que era la posición donde nosotros originalmente estábamos y le insertamos la tabla. Bien, hasta acá le vamos a dar a aceptar. Al darle a aceptar, vamos a verificar que ya está, digamos, la tabla dinámica en esa celda originalmente. Se llama tabla dinámica 3, según la marca de agua que vemos ahí. Tengo la lista de campos a la derecha y tengo las herramientas de tabla dinámica con las dos pestañas allá arriba que son analizar y diseño. Bueno, hasta ahora ya hice el punto 1. Ahora voy a ir a ver qué me pide el punto 2. Tengo que volver otra vez hacia la izquierda, hacia arriba y vamos a mirar. El punto 2 pide que nombremos a la nueva tabla dinámica creada como TD2. Ok, nosotros habíamos visto una marca de agua que decía tabla dinámica 3, pero yo no puedo seleccionar con el mouse esa marca de agua porque forma parte de una marca de agua nomás que está encima de las celdas y justo no coincide con la selección de las celdas que yo haga. Voy a tener que ver que eso se puede hacer de dos formas. La primera, si te vas a la pestaña analizar, de hecho que estás luego ahí arriba, el primer botón de la izquierda dice tabla dinámica. Si te vas y le haces clic a ese botón de tabla dinámica, espera que voy a abrir mi, espera un ratito, Dai, voy a abrir mi anotador otra vez. Dale, profe, porque tengo No, te millones voy a de cosas mostrar, te voy a abiertas. mostrar, te voy a mostrar. Acá, quiero que notes que Ah, hay un botón llamado tabla dinámica. Al hacer clic ahí, él va a abrir, digamos, una opción. Ahí es donde se ve el nombre de la tabla dinámica. Ahí entonces yo voy a entrar y le voy a cambiar el nombre por TD2. Así me pide el ejercicio, entonces simplemente para que diga eso, ¿sí?
Pero cuando cambio, tengo que darle sí o sí Enter. Pues si no le doy Enter, puede que no se cambie. ¿Y cómo confirmo que se cambió? Porque al mirar la marca de agua, ahora ya no está mal el nombre anterior. Tabla dinámica 2, 3, ahora ya dice TD2. Bien, esa es una opción. ¿Cuál es otra opción? Otra opción es en la marca de agua hacer clic derecho. No necesariamente ahí donde está el nombre TD2. En realidad, de cualquiera del sector ese donde está el dibujito es la marca de agua. Entonces, si le doy doble clic, clic derecho, veo la opción de dice opciones de tabla dinámica. Si entro ahí, entonces voy a ver un panel que muestra primerito, luego arriba el nombre de la tabla dinámica. Por ahí también puedo entrar a hacer el cambio. Es decir, uno es desde la cinta de opciones, otro es desde el clic derecho. Básicamente es el mismo lugar, digamos, ¿verdad? Bien, simplemente para mostrarle. Ok, esto ya está, le vas a dar cancelar. Vamos a ver qué pide ahora el punto 3. En el punto 3, ahora te está pidiendo que armes ya la tabla dinámica. En este caso te dice que, a ver, información se puede ver por localidad y tipo de cliente en fila. Los dos van a parar a fila. Por lo tanto, te vas a posicionar en la marca de agua, sale la lista de campo, clic en tipo de, sí, localidad y tipo de cliente. Esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque acá él te está pidiendo de qué forma quiere que armes la tabla, pero puede que uno no arme como se le pide. Y eso es lo que yo quiero que se entienda. ¿En qué sentido? Porque si yo primero tilde tipo de cliente y después tilde localidad, él al primero que tildo le deja como el nivel o el primer nivel que va a tener el énfasis inicial. Tengo una llamada, chicas. Disculpen, Mena. Voy a atender un ratito y ya vengo, ¿sí? Dale, profe. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Excelente, excelente, acá en clase. Pero interrumpimos para atenderte. Bueno, disculpen, chicas. Seguimos. ¿Están ahí? Dale, profe. Sí. ¿Dónde me quedé? Lo que le estaba diciendo es, si yo tildo primero tipo de cliente y luego localidad, él me muestra como nivel principal de la información a lo primero que tilde. En este caso quiero que noten, o sea, quiero que te mueva un chiquitito más a tu derecha para ver nomás la tabla, bien la tabla. Un poco más abajo y un poco más a tu derecha, por favor, Dayana. Chiquitito más abajo para que se vea hasta dónde llega el total nomás también, ¿sí? Eso, ahí está súper. Bueno, entonces lo que quiero que se entienda es, como tildamos primero tipo de cliente, ¿qué tildamos primero? Localidad sí que tildamos primero. Por eso No, quiero yo, que profe, noten, corregí no porque me importa, di no cuenta. importa, pues no importa. Independientemente a eso, quiero nomás que noten que si el primero que se tildó es localidad, las localidades o los elementos de las localidades tienen un botoncito menos a la izquierda y están en negrita. El segundo que se tildó, que en este caso son tipos de clientes, los tipos de cliente están
no en el mismo formato. Están en la misma columna, pero un poquitito de sangría, como parece, tienen, no están resaltados y no tienen ese botón menos, ¿sí? Entonces todo eso es lo que vemos y en el momento de ver los números, de hecho creo que tilde ahora monto, en el momento de ver los números vamos a ver que monto va a salir otra vez en formato de fecha larga, vamos a practicar un poco cómo es para ponerle formato de número, porque eso es muy importante de saber cómo hacer. Yo le había mostrado dos opciones, una era seleccionar, eso era formato de número, de lujo. Excelente. Inclusive para este formato de número que vos hiciste con el clic derecho, no hacía falta ni seleccionar todo. Era con un solo dato numérico nomás que vos le das, ya te iba a cambiar a todo. Pero no importa, dale nomás a aceptar. Vamos a ver que eso va a cambiar. Acá, por ejemplo, él también en los números le da énfasis en negrita a lo que se cargó en el primer nivel, es decir, lo que aparece tildado en principio, ¿sí? Al segundo no le da ese énfasis en negrita porque él considera que es un elemento secundario a la información. Y aunque el ejercicio no me pida, tilda un poco vendedor. Al tildar vendedor voy a ver un tercer nivel y quiero que notes que ahora secundario que está dentro de San Lorenzo tiene a dos vendedores, Juan y Rodolfo. Ahora Juan y Rodolfo son los elementos dentro de secundario. Secundario entonces se vuelve negrita y también secundario vuelve a tener un botón menos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada nivel principal o secundario inclusive puede llegar a tener esas dos características, el resaltado en negrita y el botón en menos, porque significan que tienen elementos dentro de la información. ¿Y cómo se lee en la información? Y uno puede decir que a lo mejor está repetido 23.400, 25.500, 26 millones, etcétera. Aparenta estar repetido, pero aparenta simplemente por el hecho de que San Lorenzo tiene un solo elemento en tipo de cliente que es secundario. Y lo mismo Asunción con VIP y lo mismo Ciudad del Este con secundario. Lo de vendedor ya fue extra nomás para poder entender que esto va a ser así. Cada vez que yo tenga, digamos, elementos o tenga campos que quiera llevar a la tabla dinámica. Y otra cosa, no importa cuántos elementos, cuántos campos son los que están tildándose, la información se está viendo en una sola columna. En una sola columna, en este caso la columna I, yo veo que aparecen todos los rótulos. Sí, algunos con negrita, otros sin negrita, algunos con botones, otros sin botones, pero todos aparecen en la columna I. Y tengo una sola columna donde veo todos los importes. No puede ser sumable la selección de todos los valores para poder llegar a un total. O sea, acá hay que entender también eso, que dependiendo de los niveles de sangría que tengan, entonces los que tienen mucho más sangría son los vendedores. Juan, Rodolfo, Andrés, Raúl. Esos valores seleccionados tienen que darme un valor. Ese valor va a ser el total de la base de datos. Secundario, que tiene un nivel medio de sangría, tiene un botón menos también, secundario, VIP, secundario potencial, VIP, etcétera. La selección de esos valores también me van a dar un total. Y por último, todas las localidades que tienen, digamos, el primer nivel de información, la selección de esos montos me tienen que dar el último, el mismo total. ¿Dónde está ese total? Abajo mismo. Dale un poco control flechita abajo un ratito, Dayana. Control flechita abajo va a hacer que tu información vaya al total general de esa columna J. Control flechita abajo. Eso. Ese 148.200 tiene que darte con la selección de todos los elementos que no están en negrita o de los elementos que están en negrita que tienen la sangría o de los elementos que están en negrita que tienen el botón y ya no tienen sangría. A lo que voy es, si desde ese 10.600, selecciona un poco desde 10.600 hasta el primer valor que está arriba con tu mouse, control shift flechita arriba también puede darle si querés. Quiero que mire allá su total general. Allá abajo dice suma 444.600.000. O sea, en realidad en tu base de datos vos tenés un solo valor, nomás 148.200 parece que era, ¿verdad? Ese 148.200, ese valor multiplicado por 3 probablemente te da ese 444.600 y eso ya es, ¿cómo se llama? Ya es repetido, son datos repetidos. Y vos en realidad tenés un solo total y en el total general de la tabla dinámica se muestra solamente el que corresponde a uno de los tres datos que vos tenés ahí visible en la tabla dinámica. Quiero que destildes ahora, ¿qué vas a destildar? Vas a destildar vendedor. Vas a dejarle solamente a localidad, tipo de cliente y monto.
Y ahora vamos a jugar un poco con los datos ahí adentro. ¿En qué sentido? Quiero que veas que así, a simple vista, esas dos columnas parece como que muestran datos repetidos. Repito, parece repetido porque yo sí o sí veo el subtotal del primer nivel, que es San Lorenzo, y el elemento que está dentro es secundario, entonces es como que se repiten los datos. ¿Por qué se repiten? Porque hay un solo elemento dentro de ese valor. ¿Qué ocurriría si yo cambio? Posicionate un poco en tu tabla dinámica un ratito. En tu tabla dinámica yo voy a ver la lista de campos y ahí lo que quiero hacer es un cambio. Quiero que tipo de cliente quede encima de localidad. Y eso puedes hacerlo ahí en el área de fila. Si llevas tu puntero del mouse al área de fila, puedes o bajar localidad debajo tipo de cliente o subir tipo de cliente encima de localidad, como quieras. Al soltar, puedo ver que ahora va a cambiar la información. Encarnación y Ñemby ahora son dos elementos del grupo potencial o del nivel potencial, ¿sí? Entonces quiere decir que ahora, con esta modificación, la información en la tabla dinámica le da como nivel prioritario a tipo de cliente y sus elementos son las localidades. Entonces, a eso nomás lo que voy. Aunque el ejercicio pida o no pida, lo que yo tengo que saber es que el primero que tilde o el primero que aparece de todos los campos que yo estoy usando en mi tabla dinámica es el que le va a dar ese sentido a la información del informe. Viendo de esta forma, yo veo que la suma de Encarnación y Ñemby dan el total de potencial. La suma de San Lorenzo y Ciudad del Este dan el total de secundario y la suma de Asunción y Luque dan el total de VIP. Repito, todo en una misma columna, todos los rótulos están en la columna I y todos los valores están en la columna J. No se pueden seleccionar todos los valores al mismo tiempo porque no me va a reproducir la suma que veo en el total general. El total general solo se reproduce seleccionando o los tres valores en negrita o todos los valores que no están en negrita. Solo así yo puedo reproducir ese 148,200 que tengo como total general. ¿Sí? Eso quiero que se entienda porque así se muestra siempre en una tabla dinámica la información. Otra cosa que también, si por ahí tienen consulta, me interrumpen nomás y me van haciendo para que yo les pueda ir diciendo, ¿sí? Dale, profe. Mientras tanto, les digo lo siguiente. Una tabla dinámica como esta puede tener la necesidad de separar en columnas diferentes los rótulos. ¿Por qué? Y porque a veces hay gente que entiende mejor de esa forma, hay gente que no está acostumbrada a leer de esta forma. Muy raro ya a esta altura ver gente que no entienda o que no pueda leer una tabla dinámica, pero puede darse el caso que confunda a ciertos usuarios que Encarnación y Ñemby están debajo de potencial, como están en una sola columna, puede confundir que todo eso se tiene que sumar. Ustedes ya saben que eso no es así, pero entonces, ¿cómo hago para poder diferenciar en columnas diferentes? Hacer de la siguiente manera. Quiero que ahora entres en el botón de diseño de la herramienta de tabla dinámica, el último botón de tu cinta de opciones, ahí arriba en la fila de esa, por favor, clic allí. Quiero que noten que a la izquierda tenemos un grupo de botones de diseño que tiene 4 botones. El primero dice subtotales. Anda un poco a entrar en subtotales un ratito. Vamos a ir repasando esos 4 botones, ¿sí? Entrar en el primer botón dice subtotales. Al entrar ahí hay 3 opciones. El primero dice no mostrar subtotales. Cuando yo le doy clic a ese primer botón, no mostrar subtotales, ¿qué es lo que desaparece? Desaparecen los subtotales del primer nivel. Es decir, ya no se muestra cuánto totaliza potencial, cuánto secundario y cuánto VIP, sino solamente los valores de los elementos más simples. Ahora sí yo puedo hacer la selección de toda la columna y me tiene que dar ese 148,200 porque ya desaparecieron los subtotales que están, digamos, que estaban hace rato mezclándose con los otros elementos y esa podría ser una opción de visualizar la tabla dinámica para que no haya dudas o que no cree confusión, que todos los valores estén en una columna y que se piense que se tienen que sumar, ¿sí? Bueno, voy a entrar otra vez en subtotales, en el mismo botón que entramos recién. Vamos a ver cuál era la segunda opción. La segunda opción decía mostrar todos los subtotales en la parte inferior. Ojo, que así no era como se veía originalmente en mi tabla dinámica hace rato. Se veía con los subtotales arriba, pero si esa es la opción que yo necesito ver porque, no sé, alguien quiere ver subtotales abajo, entonces eso sí o sí va a hacer que eso se pueda ver. Ahora, si yo entro en el tercero va a mostrar los subtotales, pero arriba de cada grupo,
Y ojo que habla del subtotal, ¿no?